El reflejo que me devolvía el espejo era el de una desconocida. Una versión de mí misma pulida hasta alcanzar un brillo casi irreal, envuelta en metros de seda y encaje que caían en cascada hasta el suelo. El vestido era una obra de arte, una promesa susurrada en cada costura, en cada perla bordada a mano. Era el vestido de una mujer que lo tenía todo. Y por un instante, me lo creí. Mi nombre es Ximena Laguna, y en ese momento, a 3 días de mi boda, yo era esa mujer. Pero mi historia no es la de una princesa de cuento de hadas esperando ser rescatada. No soy una huérfana indefensa. La vida me había enseñado a ser mi propio caballero andante. Desde que perdí a mis padres en la adolescencia, cada logro, cada ladrillo de mi existencia, lo había construido con mis propias manos. Fundé mi primera startup tecnológica, Nexus, con el dinero de un pequeño seguro de vida y noches infinitas alimentadas por café y una determinación casi suicida. Ahora, con 28 años, Nexus era una empresa en pleno auge, y yo, su arquitecta, era la prueba viviente de que el éxito no dependía de la cuna, sino del coraje. Fue esa independencia, esa fuerza, lo que según él, había atraído a Damián Ferrer. Lo conocí en una conferencia de tecnología. Él era ingeniero en una firma prestigiosa, y su inteligencia era tan afilada como su sonrisa. No era el tipo de hombre que te abruma con gestos grandilocuentes, sino con una atención sutil y constante que te hace sentir como si fueras la única persona en el universo. Recordaba cómo me gustaba el café, el nombre de mi primer programa de software, la historia detrás de una pequeña cicatriz en mi muñeca. Parecía ver más allá del aseo y conectar con la Ximena que a menudo se sentía sola en la cima de su propio mundo. Nuestra historia de amor fue un torbellino perfectamente coreografiado. Cenas en restaurantes discretos, paseos por la ciudad hablando de futuros imposibles, y fines de semana en los que el mundo exterior dejaba de existir. Me presentó a su madre, Beatriz, a los pocos meses. Una mujer elegante, de sonrisa cálida y ojos penetrantes que me examinaron con una intensidad que, en mi ceguera feliz, confundí con aprobación maternal. Por fin, una mujer a la altura de mi Damián, me dijo, apretando mi mano entre las suyas. Una mujer brillante, hecha a sí misma. Estoy tan orgullosa. Sus palabras eran música para mis oídos. Yo, que nunca había tenido una figura materna, me aferré a su afecto con una gratitud desesperada. Beatriz se convirtió en mi confidente, mi consejera. Hablábamos de todo, desde la decoración de nuestra futura casa hasta los contratos más complejos de Nexus. Su interés parecía genuino. Cuando me preguntaba por los márgenes de beneficio, por la estructura de mis inversiones o por los detalles de mi testamento, lo atribuía a una simple curiosidad familiar. A su deseo de entender el mundo que yo había construido. Qué ingenua fui. Creía que estaban interesados en mi vida, cuando en realidad solo estaban tasando mis activos. Recuerdo una tarde, sentados en la terraza de su casa. Damián me rodeaba con su brazo mientras Beatriz servía limonada. Cariño, dijo ella con su tono meloso, con todo el estrés que manejas, ¿alguna vez has pensado en delegar un poco más? Quizás darle a Damián un poder notarial para ayudarte con las finanzas de la empresa. Sería una carga menos para ti. Damián la interrumpió con una risa suave. Mamá, no agobies a Ximena con eso ahora. Ya habrá tiempo. Lo importante es que sepa que estamos aquí para apoyarla, en todo. Me besó la frente. Me sentí protegida, amada. No vi la trampa en sus palabras, solo vi una familia que me abría sus puertas. Una familia que yo anhelaba más que cualquier éxito empresarial. Ahora, de pie en esa boutique de lujo, el vestido se sentía como una segunda piel. Era el símbolo de un futuro que creía merecer. La dependienta, una mujer amable llamada Clara, ajustaba el velo con manos expertas. Señorita Laguna, parece una reina, susurró con admiración. Sonreí, una sonrisa genuina que me llegaba hasta los ojos. Me siento como una. Voy a buscarle unos guantes de seda que creo que serán el toque final. No se mueva, dijo antes de desaparecer tras una cortina de terciopelo. Me quedé sola en la sala principal, un espacio opulento de espejos dorados y alfombras persas. Necesitaba un momento para asimilarlo todo.
Entré en uno de los probadores, un pequeño cubículo forrado de seda, para respirar hondo, para grabar ese instante de felicidad perfecta en mi memoria. Me apoyé en la pared, cerrando los ojos, saboreando el silencio. Un silencio que estaba a punto de hacerse añicos y llevarse mi mundo con él. El silencio en el probador era casi sagrado, un respiro en medio del torbellino de emociones que era planificar una boda. Cerré los ojos, y por mi mente desfilaron imágenes de mi futuro con Damián, una casa llena de risas, viajes, una vida compartida. Una vida normal. Algo que siempre había anhelado. Fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo al otro lado de la delgada pared. Al principio, no le di importancia, el murmullo de otros clientes en el probador contiguo. Pero entonces, una voz se alzó, grave, controlada, y la reconocí al instante. Era Beatriz. Pero los detalles tienen que ser perfectos, Fausto. No podemos permitirnos ningún error. No esta vez. Mi curiosidad se despertó. ¿Fausto? No conocía a nadie con ese nombre en su círculo. Acerqué la oreja a la pared, el corazón comenzando a latir un poco más rápido. Una voz masculina, profunda y con un aire de autoridad clínica, respondió, tranquila, Beatriz. La paciencia es la clave de nuestro éxito. Ya hemos repasado el protocolo. Todo saldrá según lo previsto. No estoy tranquila, siseó Beatriz, y su voz, normalmente tan melosa, tenía un filo cortante que nunca antes había escuchado. La fortuna de esta chica es considerablemente mayor que las anteriores. El riesgo es más alto. ¿Fortuna? ¿Anteriores? Una alarma comenzó a sonar en mi cabeza, una sirena estridente que ahogaba el sonido de mi propia respiración. Contuve el aliento, pegando mi cuerpo a la pared, deseando poder fundirme con ella. Entonces, la voz del hombre, Fausto, pronunció las palabras que se convertirían en la banda sonora de mis pesadillas, las palabras que lo cambiarían todo. ¿Estás seguro de que los papeles están listos?, preguntó Beatriz, su voz ahora un susurro conspirador. Y Fausto respondió, con una calma aterradora, una frialdad que helaba la sangre, absolutamente. Notariados y esperando su firma. Tras la boda, lo transferimos todo a nuestro nombre y luego provocamos el accidente. Seremos ricos. Accidente. La palabra no fue un sonido, fue un impacto físico. Un puñetazo invisible que me dejó sin aire y me hizo doblarme sobre mí misma. El mundo se detuvo. El lujoso probador se convirtió en una caja de resonancia para el eco de esa única palabra. Accidente. No hablaban de un fraude, no hablaban de robarme. Hablaban de matarme. Mi mente, normalmente tan rápida y analítica, se quedó en blanco. Solo podía sentir. Un frío glacial que nacía en la boca del estómago y se extendía por mis venas, congelando cada célula de mi cuerpo. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que apretarlas contra mi boca para no gritar. Todo lo que había creído, cada beso, cada abrazo, cada te quiero de Damián, cada sonrisa maternal de Beatriz, era una mentira. Una actuación elaborada con un único propósito, llevarme a mi propia tumba. El plan de la luna de miel es perfecto, continuó Beatriz, ajena al cataclismo que acababa de desatar en mi alma. Un acantilado, un coche de alquiler, nadie sospechará. Una tragedia. La joven y brillante CEO, muerta demasiado pronto. Escuché el sonido de papeles. Aquí están las copias de sus pólizas de seguro, dijo Fausto. El beneficiario principal, por supuesto, es su futuro marido. Sentí una oleada de náuseas. Me tapé la boca, luchando contra el impulso de vomitar allí mismo, sobre la seda y el encaje de mi mortaja. La puerta del probador contiguo se abrió y se cerró. Se habían ido. Me quedé allí, inmóvil, durante un tiempo que me pareció una eternidad. Mi corazón latía con una fuerza brutal contra mis costillas, un tambor de guerra en el silencio de mi mundo devastado. Lentamente, levanté la vista hacia el espejo. El reflejo que me devolvió ya no era el de la mujer feliz de hacía unos minutos. La luz en mis ojos se había extinguido, reemplazada por una oscuridad dura y fría. La sonrisa había desaparecido,
dejando una línea apretada y sin emoción. El vestido de novia ya no era una promesa de amor, era el uniforme del enemigo. Me vi a mí misma, no como una novia, no como una víctima. Vi un objetivo en un campo de tiro, una presa acorralada. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió y se soldó de nuevo, convirtiéndose en algo más duro, más afilado. Entendí que, para sobrevivir, tenía que dejar de ser la presa y convertirme en la cazadora. La dependienta, Clara, entró de nuevo en la sala principal. ¿Señorita Laguna? Le he traído los guantes. Me giré, y la sonrisa que le ofrecí era una obra maestra de la actuación. Era una máscara perfecta, cincelada en hielo. Son preciosos, Clara, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Pero creo que he cambiado de opinión. No los necesitaré. Salí de la tienda, dejando atrás el vestido, el velo y la mujer que había sido. El sol de la tarde me golpeó la cara, pero no sentí su calor. Por dentro, todo era un invierno ártico. Tenían un plan para mí. Bien. Ahora, yo tenía uno para ellos. Y mi boda, su tan ansiada meta, se convertiría en su tumba. Conducir de vuelta a casa fue un acto de pura fuerza de voluntad. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, pero el resto de mi cuerpo se sentía desconectado, como si estuviera observando a una extraña vivir mi vida desde una gran distancia. El tráfico, los sonidos de la ciudad, todo era un ruido sordo y lejano. El único sonido claro era el eco de esa palabra en mi mente, accidente. Entré en el apartamento que compartía con Damián. Nuestro apartamento. Un nido de amor que ahora se sentía como la antesala de un matadero. Cada foto nuestra en las paredes era una burla. Cada objeto que habíamos elegido juntos, un arma en su arsenal de engaños. Fui directa a la cocina y me serví un vaso de agua, mis manos temblaban tanto que el agua se derramó sobre la encimera de mármol. Me quedé mirando el pequeño charco, y en él vi el reflejo distorsionado de mi rostro. El rostro de una tonta. Una tonta enamorada que había estado a punto de entregar su vida y su fortuna a un monstruo. La rabia llegó entonces, una ola de fuego que descongeló el hielo de mis venas. Una rabia tan pura y tan intensa que me hizo jadear. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. Las lágrimas eran para las víctimas, y yo me negaba a ser una. Cuando Damián llegó a casa esa noche, yo ya había construido mi fortaleza. Ladrillo a ladrillo, había levantado un muro de calma fingida a mi alrededor. Entró con su sonrisa de $1.000.000, sosteniendo una bolsa de nuestro restaurante tailandés favorito. Sorpresa, dijo, depositando un beso en mi mejilla. Se sintió como el contacto de una serpiente. Sé lo estresada que has estado con los preparativos, así que pensé en traerte tu pad thai. Eres increíble, respondí, mi voz sonando dulce y agradecida. Era asombroso lo fácil que era mentir cuando tu vida dependía de ello. Cenamos juntos, sentados en la misma mesa donde habíamos planeado nuestro futuro. Él hablaba, animado, sobre la luna de miel. He estado mirando unas rutas de senderismo cerca del hotel en la costa de Amalfi, Ximena. Hay unos acantilados con unas vistas espectaculares. Imagínatelo, nosotros dos, solos, viendo el atardecer sobre el mar. Será inolvidable. Tuve que clavar las uñas en la palma de mi mano para no gritar. Inolvidable. Sí, sin duda. Para él. El recuerdo de cómo su esposa accidentalmente cayó al vacío. Asentí, forzando una sonrisa. Suena mágico, mi amor. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, conectando puntos que antes no tenían sentido. Recordé una conversación de hacía unos meses. Estábamos viendo una película de acción y hubo una persecución de coches. ¿Sabes?, me dijo casualmente, ¿alguna vez has revisado los frenos de tu coche? Con todo lo que viajas por trabajo, la seguridad es lo primero. En ese momento, me pareció un comentario tierno y preocupado. Ahora, lo veía por lo que era, una investigación preliminar. Recordé la vez que me preguntó, de la nada, si le tenía miedo a las alturas. Le dije que no,
que me encantaba la sensación de estar en la cima del mundo. Pude ver un destello fugaz en sus ojos, un cálculo rápido. Había estado planeando esto, con una paciencia de depredador, durante mucho tiempo. Más tarde esa noche, me dio un pequeño regalo. Una caja de terciopelo azul. Dentro había un delicado collar de platino con un pequeño colgante en forma de nexo, un guiño al nombre de mi empresa. Para que siempre recuerdes lo que nos unió, susurró, poniéndomelo alrededor del cuello. Su toque me provocó un escalofrío. Es precioso, Damián. Gracias. Lo miré a los ojos, buscando, suplicando en silencio encontrar una pizca de verdad, de remordimiento. No encontré nada. Sus ojos, esos ojos castaños que yo había amado, estaban completamente vacíos, fríos. Eran los ojos de un extraño que estaba interpretando un papel. Estaba marcando una casilla en su lista de manipulación, el gesto final para asegurarse de que su presa estuviera completamente dócil antes del sacrificio. Esa noche, en la cama, fingí dormir. Sentía su respiración acompasada a mi lado, el calor de su cuerpo. El cuerpo del hombre que quería matarme. El terror era una bestia viva en la oscuridad, arañando las paredes de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi coche cayendo por un acantilado, sentía el agua helada cerrándose sobre mí. Pero con cada oleada de pánico, la determinación se hacía más fuerte. No iba a morir. No iba a dejar que ganaran. Cuando estuve segura de que estaba profundamente dormido, me deslicé fuera de la cama. Fui a mi estudio y encendí el ordenador. La luz de la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Ya no había miedo en mis ojos, solo una resolución de acero. No podía ir a la policía. Era mi palabra contra la de una pareja respetada, contra un médico con reputación. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. Y sabía que no podía hacerlo sola. Busqué en la red, buceando en los foros más oscuros, buscando un nombre. Un nombre que se susurraba en círculos donde la gente tenía problemas que no se podían resolver por las vías legales. Un especialista. Un fantasma. Un hombre conocido por ser el mejor en casos imposibles. Encontré un contacto. Un número encriptado. Le envié un mensaje corto y directo: mi vida está en peligro. Necesito al mejor. El dinero no es un problema. La respuesta llegó casi al instante. Mañana. 10 de la mañana, café El Gato Negro. Vaya sola. Apagué el ordenador y volví a la cama. Me acurruqué junto a Damián, sintiendo la ironía nauseabunda de la situación. Él dormía, soñando con mi muerte y su fortuna. Yo estaba despierta, planeando su destrucción. La partida había comenzado. El café El Gato Negro era un local pequeño y discreto, escondido en una callejuela del casco antiguo, un lugar perfecto para conversaciones que no debían ser escuchadas. Llegué puntual, con el corazón martilleándome contra las costillas, pero con un rostro impasible que había practicado frente al espejo durante una hora. Elegí una mesa en el rincón más oscuro, de espaldas a la pared, dándome una visión clara de la entrada. Exactamente a las 10, la puerta se abrió y entró un hombre. No era lo que esperaba. No había gabardinas ni sombreros de ala ancha. Era un hombre de unos 50 años, de complexión robusta, con un cabello canoso y unos ojos grises que parecían haberlo visto todo. Vestía unos vaqueros y una chaqueta de cuero desgastada. Se movía con una calma y una seguridad que llenaban la habitación. Se acercó a mi mesa y, sin preguntar, se sentó frente a mí. Señorita Laguna, dijo, su voz era grave y tranquila. Soy Ramiro Galván. No hubo apretón de manos. No hubo formalidades. Fue directo al grano. ¿Cuál es el problema? Saqué mi teléfono y lo deslicé sobre la mesa. Tengo una grabación, dije en voz baja. Es corta y de mala calidad. La hice por instinto. Se puso un pequeño auricular y le dio al play. Observé su rostro mientras escuchaba. Al principio, su expresión era neutra, profesionalmente aburrida. Pero a medida que la voz de Beatriz y Fausto llenaba el silencio, vi un cambio sutil. Una tensión en su mandíbula.
Un endurecimiento en su mirada. Cuando la palabra accidente sonó, sus ojos grises se encontraron con los míos. El aburrimiento había desaparecido, reemplazado por una seriedad absoluta. Se quitó el auricular y me devolvió el teléfono. Se reclinó en su silla, estudiándome durante un largo momento. Tiene usted un problema muy serio, dijo finalmente. Lo sé, respondí. Lo que no sé es si usted es la solución. Una leve sonrisa torció la comisura de sus labios. Depende de lo que quiera. Si quiere un guardaespaldas para salir de la ciudad, puedo recomendarle a alguien. Si quiere justicia, entonces ha venido al lugar correcto. Quiero que no se salgan con la suya, dije, mi voz cargada de una ferocidad que me sorprendió a mí misma. Quiero que todo el mundo sepa quiénes son. Quiero que paguen por lo que han hecho y por lo que planeaban hacerme. Ramiro asintió lentamente. La venganza es un negocio complicado, señorita Laguna. Esto no es venganza, lo corregí. Es supervivencia. Y justicia para las mujeres que, según ellos, vinieron antes que yo. Esa frase pareció convencerlo por completo. La máscara de detective cínico se desvaneció, revelando al hombre que había detrás. Un hombre que, sospeché, tenía su propio código de honor. De acuerdo, dijo. Cuéntemelo todo. Desde el principio. No omita ni un solo detalle, por insignificante que le parezca. Durante la siguiente hora, le conté mi historia. Le hablé de Damián, de Beatriz, del rápido compromiso, de su interés en mis finanzas, de cada comentario extraño, de cada pregunta fuera de lugar. Le hablé de mi empresa, de mi vida. Le abrí mi mundo a este completo extraño, y por primera vez desde que escuché esa conversación, no me sentí sola. Me sentí escuchada. Cuando terminé, Ramiro se quedó en silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Beatriz Ferrer y el doctor Fausto Roldán, murmuró. Empezaré a investigar sus pasados. Necesitamos saber si hay un patrón. En cuanto a su prometido, Damián, es el peón más peligroso. El que está más cerca de usted. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, usted vuelve a su vida y actúa como si nada hubiera pasado. Es la mejor actriz del mundo. Siga planeando la boda. Muestre entusiasmo. No les dé ni una sola razón para sospechar. Su ignorancia es nuestra mayor arma. ¿Y usted? Yo necesito entrar en su casa. La casa de Beatriz, donde vive con Damián. Si hay pruebas de sus crímenes pasados, estarán allí. Necesito que me dé una ventana de tiempo. Unas horas en las que esté seguro de que la casa estará vacía. Mi mente se aceleró. La boda. Era la oportunidad perfecta. La mañana de la boda, dije. Puedo inventar algo. Una emergencia en la empresa, algo que requiera que ambos me acompañen fuera de la ciudad. Podría darle al menos 3 o 4 horas. Ramiro asintió, impresionado. Es arriesgado. Jugar tan cerca del final. El riesgo más grande es no hacer nada, respondí. Me están cazando, señor Galván. Es hora de que la presa empiece a tender sus propias trampas. Se levantó de la mesa, dejando un billete para pagar los cafés. Le enviaré un dispositivo de comunicación seguro esta tarde. A partir de ahora, solo nos comunicaremos a través de él. Y Ximena, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. Tenga mucho cuidado. Estos no son aficionados. Lo vi salir del café y desaparecer en la multitud. Me quedé allí, sintiendo un extraño cóctel de miedo y euforia. Había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. Tenía un aliado. Un aliado en las sombras. Y juntos, íbamos a desatar el infierno. Los 2 días siguientes fueron la actuación más exigente de mi vida. Viví, respiré y dormí la mentira. Me reí de los chistes de Damián, elegí flores con Beatriz, discutí los últimos detalles del catering con una sonrisa radiante. Por dentro, cada segundo era una tortura. Cada toque de Damián me quemaba la piel. Cada palabra amable de Beatriz era como veneno en mis oídos.
Pero mantuve la compostura, aferrándome al plan, a la voz tranquila de Ramiro a través del comunicador encriptado que me había hecho llegar. La mañana de la boda llegó, un día soleado y cruelmente hermoso. El aire estaba lleno de promesas, pero para mí, olía a guerra. Mientras me peinaban y maquillaban, puse en marcha mi parte del plan. Fingí recibir una llamada, mi rostro contorsionándose en una máscara de pánico. No puede ser, exclamé, asegurándome de que Damián y Beatriz me escucharan. Ha habido un problema con los servidores en la sucursal de Querétaro. Un fallo masivo. Si no lo soluciono en persona y firmo los documentos de contingencia, podríamos perder a nuestro cliente más importante. Damián se acercó, su rostro una mezcla de preocupación fingida y genuina molestia por la interrupción. Cariño, no puede esperar. Es el día de nuestra boda. No lo entiendes, le espeté, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Son millones de dólares. Además, el protocolo de crisis requiere la presencia de un familiar como testigo en la firma. Pensaba que mi futuro marido y mi suegra podrían. Dejé la frase en el aire, una invitación que no podían rechazar. Vi cómo intercambiaban una mirada rápida. Pude leer sus mentes, una oportunidad perfecta para demostrar su apoyo y, quizás, para asegurarse de que su inversión no se viniera abajo antes de tiempo. Por supuesto que iremos contigo, hija, dijo Beatriz, poniéndome una mano en el hombro. La familia es lo primero. Solucionaremos esto y volveremos a tiempo para la ceremonia. Bingo. Habían mordido el anzuelo. Mientras conducíamos hacia la supuesta emergencia en una ciudad a 2 horas de distancia, mi corazón latía con furia. Cada kilómetro que nos alejaba de la casa era un minuto más para Ramiro. Le envié un mensaje codificado: el nido está vacío. Tienes 4 horas. La respuesta fue inmediata: entendido. Empieza la casa. Las siguientes horas fueron un infierno de tensión. Tuve que mantener una conversación trivial con las 2 personas que querían asesinarme, fingiendo estar preocupada por un problema inexistente. Mientras tanto, mi verdadera preocupación estaba a cientos de kilómetros de distancia, con un hombre que se estaba adentrando en la guarida del lobo. Recibí un mensaje de Ramiro: estoy dentro. La casa está impecable. Demasiado. Empiezo a buscar. Mi trabajo ahora era ganar tiempo. Nos detuvimos en una cafetería en la carretera. Insistí en repasar unos documentos que había traído, prolongando la farsa. Damián se estaba impacientando. ¿No deberíamos volver ya, Ximena? Se hará tarde. Casi he terminado, amor. Solo quiero asegurarme de que todo está en orden, respondí con dulzura. Entonces, llegó el siguiente mensaje de Ramiro, y mi sangre se heló: no encuentro nada. Documentos bancarios normales, facturas. Es como si fueran ciudadanos modelo. Debe haber un compartimento oculto. El pánico amenazó con ahogarme. ¿Y si no encontraba nada? ¿Y si todo mi plan se basaba en una conversación que ellos negarían? Necesitaba darle una pista. Rebusqué en mi memoria, buscando cualquier detalle. Y entonces, lo recordé. Una vez, en el estudio de Beatriz, Damián y yo estábamos buscando un libro. Me acerqué a un viejo escritorio de caoba que estaba en una esquina. Damián se tensó visiblemente. No busques ahí, cariño, dijo con una voz extrañamente dura. Son papeles viejos de mi padre. A mamá no le gusta que nadie los toque. En su momento, me pareció un gesto de respeto filial. Ahora, lo veía como una bandera roja ondeando al viento. Envié un mensaje frenético a Ramiro: el estudio. Un escritorio viejo de caoba. Damián es extrañamente protector con él. Búscalo. La espera fue agonizante. 10 minutos que parecieron 10 años. Finalmente, mi dispositivo vibró. Lo encontré. Un fondo falso. Dentro hay una caja de metal cerrada con llave. Mi corazón dio un vuelco. Ábrela, tecleé. Necesitaré unos minutos. Esos minutos fueron los más largos de mi vida. Finalmente, el mensaje que lo cambiaría todo. No eran palabras. Eran imágenes.
La primera foto mostraba documentos de transferencia de propiedad, todos mis activos, listos para ser firmados. La segunda, un expediente con mi nombre, Ximena Laguna, proyecto final. Dentro, análisis detallados de mis finanzas, mis rutinas, mis puntos débiles. Y luego, el horror. 2 expedientes más. Clara Benítez, proyecto 1. Laura Varela, proyecto 2. Cada uno contenía fotos de mujeres sonrientes, mujeres llenas de vida. Junto a las fotos, informes médicos falsificados y recortes de periódico. Clara había muerto en un accidente de senderismo. Laura, en un trágico incendio doméstico. Ambas habían tenido relaciones con Damián justo antes de sus muertes. La última foto fue la que me rompió. Era una página de un manual de mecánica, con un círculo rojo dibujado a mano alrededor de un diagrama de la línea de frenos de un coche. Debajo, una anotación con la letra de Damián, sin rastros. Indetectable. Estaba todo allí. La prueba de que no estaba loca. La prueba de que eran monstruos. Asesinos en serie que se lucraban con la muerte. Levanté la vista de mi teléfono. Damián y Beatriz me miraban, sonriendo. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Damián. Le devolví la sonrisa, pero la mía era diferente ahora. Era la sonrisa de un depredador que acaba de ver a su presa caer en la trampa. Todo perfecto, respondí. Ya podemos volver. No quiero llegar tarde a mi boda. El salón de eventos era un mar de blanco y oro. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones heladas, y el aire olía a lirios y a expectativas. Nuestros invitados, la élite de la ciudad, charlaban animadamente, bebiendo champán. No tenían ni idea de que no estaban a punto de presenciar una unión, sino una ejecución. Caminé hacia el altar del brazo de un viejo amigo de la familia, el único vestigio de mi pasado que me quedaba. Llevaba el vestido de novia, mi armadura. Cada paso era deliberado, firme. Mi mirada estaba fija en Damián, que me esperaba con una sonrisa radiante. El perfecto novio enamorado. El perfecto asesino. Beatriz, sentada en primera fila, me guiñó un ojo, una cómplice compartiendo un secreto sucio. Si supiera que yo conocía el verdadero secreto. Me paré frente a Damián. Tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías. Estás temblando, susurró. No estés nerviosa. A partir de hoy, yo cuidaré de ti. Lo sé, respondí, mi voz un susurro helado. El oficiante comenzó la ceremonia con palabras vacías sobre el amor eterno y la confianza. Yo apenas lo oía. Estaba concentrada en el discreto punto rojo de la cámara que Ramiro había instalado, oculta entre los arreglos florales. Estaba concentrada en la pantalla gigante que se alzaba detrás del altar, actualmente mostrando un monograma con nuestras iniciales, esperando la señal para revelar su verdadero propósito. Ramiro estaba entre los invitados, vestido con un traje impecable, un lobo entre ovejas, esperando mi señal. Llegó el momento. Y ahora, Damián Ferrer acepta a Ximena Laguna como su legítima esposa, para amarla y respetarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Acepto, dijo él, su voz resonando con una falsa sinceridad que revolvió mi estómago. El oficiante se giró hacia mí. El salón contuvo la respiración. ¿Y usted, Ximena Laguna, acepta a Damián Ferrer como su legítimo esposo? Hice una pausa. Dejé que el silencio se alargara, que la tensión creciera hasta que fuera casi palpable. Vi la confusión en los ojos de Damián, un atisbo de impaciencia en el rostro de Beatriz. Levanté la barbilla y miré directamente a los ojos del hombre que planeaba matarme. No, dije. La palabra cayó en el silencio como una piedra en un lago. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Damián pasó de la confusión a la ira. Ximena, ¿qué estás haciendo? No es momento para bromas, siseó. No es una broma, respondí, mi voz ahora clara y fuerte, resonando en todo el salón gracias al micrófono de solapa que llevaba oculto. Y mi respuesta es no. Me giré para encarar a los invitados, a nuestro mundo. No me casaré con este hombre.
Hice una pausa dramática. No me casaré con un hombre que planeó asesinarme después de robarme todo lo que tengo. El caos estalló. Beatriz se puso de pie de un salto. Está loca. La presión la ha vuelto loca, gritó. Damián intentó agarrarme del brazo. Cariño, estás confundida, no sabes lo que dices. Me aparté de él con un movimiento brusco. Oh, sé exactamente lo que digo. Y tengo pruebas. Esa era la señal. El monograma en la pantalla gigante parpadeó y desapareció. En su lugar, apareció la primera foto que Ramiro me había enviado, los documentos de transferencia de propiedad, listos para mi firma. La sala ahogó un grito colectivo. Estos son los documentos que su futuro marido y su suegra prepararon para despojarme de mi empresa y mis bienes, para ser firmados justo después de nuestra luna de miel, expliqué, mi voz firme como el acero. La pantalla cambió. Apareció mi expediente, Ximena Laguna, proyecto final. Y este es el plan que detalla cómo iban a hacerlo. Beatriz se puso pálida como un fantasma. Damián miraba la pantalla con los ojos desorbitados, la incredulidad dando paso al pánico. Pero yo no soy la primera, ¿verdad, Damián? Continué, mi voz goteando desprecio. La pantalla volvió a cambiar, mostrando la sonriente foto de Clara Benítez. Quizás recuerden a Clara. Una mujer encantadora. Murió hace 2 años en un accidente de senderismo. La siguiente imagen era el recorte de periódico con el titular de su muerte. La pantalla cambió de nuevo. O quizás a Laura Varela, dije, mientras su rostro aparecía. Otra tragedia. Un incendio en su casa hace 1 año. El salón estaba en un silencio sepulcral. Se podía oír el latido de los corazones. La arrogancia había desaparecido de los rostros de Damián y Beatriz. Ahora solo había terror puro. Y esto, dije, mi voz bajando a un susurro mortal, mientras la última imagen llenaba la pantalla, la página del manual de mecánica, el diagrama de los frenos, la anotación de Damián. Esto era lo que tenían planeado para mí, accidente. En ese momento, las grandes puertas del salón se abrieron de golpe. No eran los camareros con más champán. Eran Ramiro y media docena de agentes de policía. La caída de Damián y Beatriz fue rápida y brutal. La arrogancia se hizo añicos, reemplazada por súplicas y negaciones incoherentes mientras los esposaban. Los invitados, nuestros amigos, nuestros socios, miraban horrorizados, con los teléfonos en alto, grabando la escena. El cuento de hadas se había convertido en una película de terror, y todos tenían un asiento en primera fila. Mientras se los llevaban, Damián se giró y me miró, su rostro contorsionado por el odio. «Te arrepentirás de esto, zorra», gritó. Lo miré, de pie en mi altar de venganza, con mi vestido de novia manchado por la suciedad de su traición. «No, Damián», respondí con calma. «El único arrepentimiento aquí es el vuestro. Y tendréis toda una vida en una celda para pensar en ello». 6 meses después, el martillo del juez resonó en la sala del tribunal, un sonido seco y definitivo que puso fin a la pesadilla. Cadena perpetua para Damián Ferrer y su madre, Beatriz. El doctor Fausto Roldán y los demás cómplices, el notario, el empleado del banco, todos recibieron sentencias que los mantendrían alejados de la sociedad durante mucho, mucho tiempo. La justicia, a veces lenta y esquiva, había llegado finalmente. Pero mi verdadera victoria no ocurrió en esa sala de tribunal. Sucedió unas semanas después. Recibí una carta de una pareja de ancianos que vivían en un pequeño pueblo de la costa. Eran los padres de Clara Benítez, la primera víctima. Habían seguido el juicio por las noticias y querían agradecérmelo. Nos reunimos en un pequeño café. Entre lágrimas, me contaron sobre su hija, sobre cómo nunca creyeron la historia del accidente, sobre cómo mi lucha les había devuelto la paz de saber que la muerte de Clara no quedaría impune. Ese día entendí que mi venganza había sido también su justicia. Su gratitud me dio un cierre que ni siquiera el veredicto del juez pudo ofrecerme. Tomé una decisión que sorprendió a todos. Vendí Nexus. Mi empresa, mi creación, mi orgullo. No lo hice por miedo, ni porque me trajera malos recuerdos.
Lo hice porque ya no era la misma mujer que la había fundado. Esa Ximena había muerto en el probador de una tienda de novias. La mujer que emergió de las cenizas tenía una nueva misión. Con una parte significativa de las ganancias, creé la Fundación Laguna Benítez Varela. Una organización dedicada a ofrecer ayuda legal y apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia, estafas y manipulación. Mi nueva oficina no tenía las vistas panorámicas de mi antiguo rascacielos, pero desde su ventana, veía las caras de las mujeres a las que ayudábamos, y esa era una vista mucho más valiosa. La escena final de esta historia no es en un juzgado ni en una oficina. Es en una playa. La misma costa de Amalfi donde Damián había planeado mi accidente. Volví allí, no para recordar, sino para reclamar el lugar. Para borrar su memoria tóxica y reemplazarla con una nueva. No estaba sola. Ramiro estaba a mi lado. Nuestra relación, forjada en la crisis, se había transformado lentamente en algo más. Un respeto profundo, una confianza inquebrantable y, finalmente, un afecto tranquilo y sincero. ¿Estás segura de que querías volver aquí?, me preguntó, su voz era una presencia reconfortante contra el sonido de las olas. Completamente, respondí, respirando el aire salado. Este lugar no les pertenece a ellos. No les pertenece su recuerdo. Ahora, me pertenece a mí. Vimos el sol ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Era hermoso. Era pacífico. Era el comienzo de mi verdadero y vivieron felices para siempre. Uno que yo misma había escrito, con tinta de coraje y resiliencia. Querían matarme para robarlo todo. Les tendí una trampa para arruinarlos y asegurarme de que nunca más vieran la luz del día. Algunos dicen que la venganza es un camino oscuro. ¿Creen que me equivoqué? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. No olviden suscribirse y activar la campana para no perderse las próximas. Hasta la próxima.